Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. Hoy estaremos revisando el Salmo número 15 y el título de nuestro devocional es Carácter del que mora en la casa de Dios. Carácter del que mora en la casa de Dios. Voy a hacer la lectura, vamos a hacer la lectura en esta mañana en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados, y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Bien, el carácter del que mora en la casa de Dios. ¿Quién pudiera morar en tu santuario? En este salmo, el salmista quiere responder a esta pregunta y presenta para ello varias características de la persona que cumple con las condiciones necesarias. El Salmo 15 contrasta con la inocencia del santo que camina con Dios, con la conducta del necio del Salmo 14. Este salmo es una versión de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Jesús también nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. En este salmo, David hace una descripción parcial de la vida de un hijo de Dios, de un seguidor de Cristo, que a diferencia del impío, que oprime a otros para su propia ventaja, los hijos de Dios se esfuerzan por amar a su prójimo como a ellos mismos. Lo hacen hablando bien de su prójimo, cumpliendo sus promesas, aunque el hacerlo sea para su propio perjuicio. Reprueban la maldad y honran a los que hacen lo bueno. Buscan la justicia con imparcialidad, le prestan dinero a los necesitados. Los hijos de Dios quieren seguir la guía que encontramos aquí en el Salmo número 15 y hacen bien de toda forma posible. Los que hacen estas cosas no resbalarán jamás. El énfasis en las buenas obras no enseña la salvación por obras más de lo que Cristo, Pablo o Santiago lo enseñan, cuando destacan la necesidad de las buenas obras en la vida de los hijos de Dios. En muchos lugares las Escrituras enfatizan que somos salvos por gracia mediante de la fe y no mediante nuestras propias obras. Este mensaje lo encontramos en la epístola de Pablo a los romanos y también a los gálatas. Pero todos los escritores de la Biblia están de acuerdo en que la fe viva se expresa mediante buenas obras, las obras que son movidas por el amor cristiano. Y este amor también nos ayuda a que en otros comprendan a sí mismo la verdad que se encuentra en Cristo. Las obras que son motivadas por el amor cristiano demuestran la realidad de nuestra fe. El día del juicio, Jesús señalará esas obras de amor como testimonio de la fe. Hay asuntos que parecieran tan triviales, hay asuntos que de repente parecieran que no encontráramos una respuesta concreta en la Biblia, y hay muchas preguntas que a veces
Podríamos llegar a hacernos y no encontrar una respuesta concreta, pero hay principios en la Biblia. Algo que podría ser tan sencillo como prestar dinero con interés, podría a veces o ha despertado controversia a lo largo de la historia de los cristianos. Se ha debatido si en este versículo, en el versículo 5, prohíben que se reciban intereses, o si solamente se prohíbe el ejercer la usura, es decir, cobrar intereses excesivos y opresivos. Revisando el texto original, podemos leer que dice: no des tu dinero con engaño. Eso sugiere que el pasaje está hablando de costos de interés opresivo en los préstamos. Los israelitas no deberían recibir pago de ningún interés de su prójimo, abrumado por necesidades de la vida. La ayuda que se le puede dar a un compañero cristiano del pueblo de Dios debe ser un acto de caridad, no un asunto de negocios. Y el mismo principio se aplica para nosotros hoy en día. Cuando la gente ha sufrido severas dificultades o pérdidas y no puede proveer alimento, alojamiento y cuidados médicos para su familia, debemos prestar o darles dinero gustosamente sin esperar ninguna ganancia financiera. Jesús dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Pero también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, y no esperando de ello nada. Lucas 6, 34 y 35. La mayoría de los préstamos que se hacen hoy en día no son para satisfacer las necesidades de la vida, sino como capital para obtener alguna ganancia o para elevar el nivel de vida de uno mismo. La Biblia no se ocupa específicamente de esa clase de préstamos, pero se mencionan sin desaprobación en una de las parábolas de Jesús, en Mateo 25, 27. Aunque tenemos la obligación de ayudar a los necesitados, no tenemos obligación de dar o prestar el dinero de nuestra familia a personas que lo vayan a utilizar para obtener beneficios personales. En efecto, las Escrituras nos advierten contra el prestar imprudentemente, en Proverbios 6 del versículo 1 al 5. Con base a esto, es válido reconocer la diferencia que existe entre una casa de empeño o de préstamo como negocio y un préstamo por caridad, cuando tenemos que considerar si es apropiado o no recibir intereses. En este salmo se identifica de manera positiva como negativa las características del que habita en el tabernáculo de Jehová y mora en su santo monte. La vida de santidad posee esos dos aspectos. Envuelve algunas abstinencias y negaciones del yo, pero también requiere ciertas características positivas, algún servicio activo. Una bondad meramente pasiva, negativa, nunca saldrá al encuentro de las vastas necesidades de la vida humana en nuestros días. La bondad debe estar dotada de una cierta calidad dinámica de piedad viva si ha de responder a las situaciones y los problemas que plantea la época que estamos viviendo, que estamos experimentando. Por eso, en los primeros 2 versículos vemos los aspectos positivos de una vida santa. En la Reina Valera 60 dicen los primeros 2 versículos: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién habitará? Habitar es un término que sugiere permanencia. Significa venir para quedarse.
Jesús habló del Consolador que habría de venir a sus discípulos en el día de Pentecostés. El Padre os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Habitar en el tabernáculo del Señor significa establecer la vida con Dios. Cuando habla de morar, morar agrega la idea de sentirse cómodo, de ser miembro de la familia, de poseer un lugar y estado permanente en la familia. Ningún poder terrenal puede arrancarnos de nuestra morada en el monte santo de Dios si nuestros corazones están afirmados y afianzados en Él. Un cristiano puede salir de su casa, pero jamás necesitará temer que alguien pueda arrebatarle su morada. Además agrega andar en integridad. El término andar describe un curso de la vida habitual en que el que anda en integridad. Es la misma expresión que se usa ahí en Génesis 17. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios habla a Abraham. Es decir, que nosotros estemos de manera completa, sin mancha ni defecto, en un sentido moral, además de una devoción total a Dios en nuestro corazón y una absoluta integridad en cuanto a nuestro trato con los hombres. Por eso habla de ejercer justicia. La conducta exterior debe ser recta, ser derecho según la regla, hablar verdad, hablar en el corazón, significa vivir en la sinceridad absoluta. La verdad en nuestros labios es un tesoro incalculable. La verdad en el corazón tiene una importancia fundamental. La convicción que llevó al salmista a rogar por su purificación fue darse cuenta que Dios ama la verdad en lo íntimo. Salmo 51, versículos 6 y 7. La gran pregunta en el Salmo 15 nos remite a esas personas que son capaces de presentarse y vivir ante la presencia misma de Dios. Más que un interés físico, en efecto, el salmista está interesado en identificar los principios morales, los valores éticos, las conductas adecuadas, las actitudes propias, los comportamientos requeridos. La preocupación del poeta es importante y tiene un alto grado de importancia también para nosotros. ¿Quiénes pueden participar del culto del Señor de forma digna y adecuada? ¿Quién habitará o morará en el tabernáculo divino o en su monte santo? ¿Quién está capacitado para entrar al templo? La persona íntegra, los hombres y las mujeres que practican la justicia, los que hablan la verdad en su corazón. Después vemos los aspectos negativos de la vida santa. No calumniar. El que no calumnia con su lengua, el que no tiene calumnia sobre su lengua. En la vida del ciudadano no hay lugar para el pecado. No hay lugar para llegar a ese instante de calumniar o injuriar la reputación de otros. No hacen el mal,
El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No admite reproche contra el vecino. Es no dar pie a calumnia o a ridiculizar a mi prójimo. No provocar sufrimiento por alguna expresión que nosotros lleguemos a hacer. Además, dice, aquel a cuyos ojos es vil, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hemos hablado de la usura, el préstamo que se hace a cualquier clase de interés. No admitir cohecho. Dice, no admite contra el inocente cohecho, es decir, un soborno contra el inocente. Eso se había convertido en una plaga en las naciones orientales. El soborno está prohibido en Éxodo y en Deuteronomio, y lo condenan frecuentemente los profetas. No ceder. Versículo 5. Tanto como condición y consecuencia, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La traducción sería, no haciendo estas cosas, no será jamás movido. El hombre que se describe aquí será firme y digno de confianza en medio de las circunstancias y condiciones más cambiantes. 1 Corintios 15, 58. Los que pueden habitar delante del templo de Dios son los individuos que no usan la lengua para calumniar, difamar o maldecir, Las personas que no hacen mal al prójimo. Los hombres y las mujeres que no admiten reproches contra sus vecinos. Pone de manifiesto a las personas que respetan la dignidad de sus vecinos, que no injurian ni hablan con falsedad, que no incentivan la difamación ni propician la calumnia. Los que pueden vivir delante del templo de Dios es la gente que rechaza a los indignos y honra a los que temen al Señor, porque se identifican de esta forma a las personas que distinguen y se oponen a la gente que actúa fundamentada en la maldad, y reconocen y aprecian a los que viven de acuerdo a los principios morales que se desprenden de la revelación de Dios, de su santa palabra. Los que pueden habitar delante del templo de Dios son los hombres y las mujeres que reconocen la seriedad del juramento y no cambian sus versiones, aunque decir la verdad les perjudique. Son esas personas honestas que reconocen el valor de la verdad. Son gentes íntegras y sin tacha, cuyos principios morales no se doblegan ante la conveniencia. Los que pueden vivir delante del templo de Dios son las personas que no prestan el dinero con ganancias deshonestas. Los que viven delante del templo de Dios son los individuos que no aceptan soborno contra la gente inocente. Se refiere que no se corrompen ni actúan según la ley. Y finalmente los que habitarán o los que habitan delante del templo de Dios se ejercitan en estos principios y sobre todo nunca fallan, no resbalarán jamás. Es esa gente que ha aprendido a vivir en integridad y de acuerdo
con los principios éticos, enfrenta cada hecho en su vida en integridad moral y civil, además de espiritual, y no resbala en ninguno de sus caminos, tiene la capacidad de mantenerse erguido en la vida. Los hombres y mujeres que vivan de acuerdo a estos principios se distinguirán, pues actuarán con honestidad y aún en cualquier época de crisis. La pregunta parecería sencilla, incluso hasta infantil en algún momento. ¿Quién puede habitar delante de la presencia de Dios? Solamente los que han experimentado un nuevo nacimiento por medio de la gracia, por medio de la fe. Solamente aquellos que han decidido seguir a Cristo, aquellos que han decidido doblar su rodilla ante la presencia de Dios, aquellos que han decidido seguir sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, su ley. Hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que podemos anhelar, pero el mayor anhelo que deberíamos tener nosotros es morar delante de la presencia de Dios, morar en su santuario. ¿Cómo será vivir delante de la presencia de Dios? Si lo pudiéramos imaginar, si lo pudiéramos pensar, yo creo que cualquier pensamiento que nosotros pudiéramos tener acerca de ese momento sería muy pequeño, se quedará corto. Que anhelemos estar delante de la presencia de Dios es uno de los mayores bienes que podemos nosotros tener en esta vida. Saber que mi lugar está asegurado, saber que mi morada está seguro delante de Él, que voy a habitar con Dios, que voy a morar delante de Él. Eso debería provocarnos una gran sonrisa todos los días. Eso debería provocarnos alegría y gozo aún en la tribulación. Eso debería provocarnos a nosotros volcar nuestro corazón, clamar a Dios, alabarle, bendecir su grande nombre. Eso debería mantener nuestro espíritu avivado. Cuán triste es a veces ver a hombres y mujeres que se debaten en dolores, que se debaten en sufrimientos, todo por no acudir delante de Dios. El día de ayer veíamos este cántico del necio y hoy estamos viendo a aquel hombre, a aquella mujer que ha decidido estar delante de la presencia de Dios, que ha decidido volcar su vida para seguir a Cristo, que ha decidido estar en comunión con Él constante, que ha decidido entregar su vida entera y que hoy decide vivir de manera íntegra, que vive según los principios de honradez, que practica la justicia, que habla con verdad en su corazón, que su actuar es sincero, objetivo, que no utiliza su voz para herir, ofender o angustiar a otros.
que actúa de una forma correcta, porque su vida está normada, está inundada de la palabra de Dios. Estemos orando hoy, en este día, para que también la palabra de Dios inunde nuestro corazón, inunde nuestra mente, inunde nuestro ser, y sea posible que nosotros moremos delante de la presencia de Dios. Si aún no has decidido seguir a Cristo, te invito hoy, en esta mañana, que lo hagas. Que recibas ese don de Dios. Que recibas el perdón de tus pecados en Cristo. Que seas redimido por la sangre del Cordero y seas rescatado de la esclavitud del pecado. Que entregues tu corazón, que entregues tu vida entera, tu ser entero, porque has comprendido hoy, en esta mañana, que te es necesario seguir a Cristo, seguir sus estatutos, pero sobre todo aceptar su don perfecto en la persona de Cristo para que tus pecados te sean perdonados. Puedes hacerlo hoy, puedes orar a Dios y asegurar la presencia de Dios en tu vida, el actuar del Espíritu Santo en tu camino y la compañía de Cristo de hoy en adelante. Es tiempo de entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser por entero a Dios y vivir esta promesa de vivir delante de Dios en su santo templo. Es tiempo que lo hagas. Oremos en esta mañana. Bendito Padre y Señor, gracias porque un día hiciste posible, por medio del sacrificio de Cristo en el monte Calvario, que fueran perdonados nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia que mostraste a nosotros los pecadores. Y por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, fue posible que nuestros pecados quedaran limpios, que no existiera sobre nosotros más culpa. Gracias por tu amor inmenso, Señor. Gracias por ese sacrificio de Cristo. Y sobre todo, gracias porque ahora tenemos vida eterna. Y ahora podemos gozar de la promesa de vivir delante de tu santo templo, de morar delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que haces ahora. Y gracias por lo que seguirás haciendo. Todo ello te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues gracias a Dios, hermanos, por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nos permite revisar de manera sencilla estos salmos y tener estos tiempos devocionales en los cuales nosotros podemos hoy, aún el día de hoy, abrir nuestra Biblia, meditar en su palabra y ser inundada por ellas. Gracias a Dios por esto, gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes. Que tengan buen día, hasta pronto.